Saluda al que está a tu lado, dale una sonrisita feliz. Dile, qué bueno que estás aquí, que Dios te bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor en esta hora. A pesar de la lluvia, ¿verdad? Estamos aquí dando gracias al Señor. Bueno, vamos en este momento a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y digámosle al Señor, ayúdame Dios mío, porque quiero que tu palabra me bendiga. Habla con Dios. En esta hora, Señor, te presento mi vida y la vida de tu pueblo, Señor. Cristo lavó con su sangre preciosa esta iglesia, fundada por la palabra y por la voluntad del cielo. Hoy te pido que les bendiga, Señor, y tu palabra llegue a corazones, vidas y almas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, y que tu palabra llegue a sus corazones, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor, bendice su nombre, adora su nombre. Vamos hoy a continuar nuestra enseñanza. Estamos abordando el libro de Apocalipsis, libro profético. Y hoy nos toca a partir del capítulo 2. Y yo quiero que vayamos hoy paso a paso. Si no pudiéramos agotar hoy todo el capítulo, no hay problema. Lo que quiero es que avancemos. Lo que quiero es que aprendamos para prepararnos, para santificarnos, para apartarnos del mal y para traer a otros a las plantas del Señor. Quiero iniciar comentándoles a partir de Apocalipsis 2 que las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia o de las iglesias en su avance. Recuerden que cuando decimos las iglesias nos referimos a las diferentes congregaciones, pero realmente la iglesia del Señor es una. La iglesia que compró con su sangre preciosa, no importa la organización a la que pertenezca, lo importante, ¿sabes qué es? Que Cristo esté en tu corazón. Y cuando Cristo está en tu corazón y en tu vida, la situación cambia. Amén. Hay una frase que a lo largo de estos capítulos donde estaremos estudiando y viendo acerca de las 7 iglesias se repite muy a menudo, y es: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, como si fuera un coro. Esto se repite cada que aborda la situación de una iglesia. Claramente vemos aquí el mensaje. No va dirigido solamente a las 7 iglesias de Asia de aquel tiempo, sino a todo el que tiene oído para oír, es decir, a quien le corresponda. Aquí hay gente que tiene oídos para oír. Es para ti el mensaje también. Se dirige el Señor a todos los creyentes de todas las edades de las iglesias para que se vean reflejados, aprendan, seamos corregidos, seamos animados y exhortados, aún reprendidos, en fin, todo por nuestro beneficio, para que podamos realmente ser agradables delante del Señor. La vez pasada yo les decía que para poder entender, comprender el Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que hay cosas pasadas, presentes y futuras. Así fue como el Señor se la reveló a Juan, para que él viera todas las cosas a lo largo de la historia. Entonces podemos decir que estas 7 iglesias que están en Asia Menor representan 7 tipos o 7 tiempos históricos. Son 7 retratos proféticos que nosotros podemos darnos cuenta. Analizar estas 7 iglesias, nos damos cuenta de que ahí están reflejados tiempos, edades e iglesias. Quiero decirles que si la iglesia del Señor es una, hemos atravesado a lo largo de la historia diferentes situaciones. Ahora, este mensaje es para cada uno de nosotros y veamos en dónde nosotros nos identificamos. Seamos honestos y justos. Y si algo anda mal en nuestra vida, es tiempo de corregir, porque para eso es este mensaje, ahora que estamos a tiempo. ¿Por qué el Señor se dirige a las 7 iglesias? Preguntamos. Les respondo porque así como mencionamos los 7 espíritus, ¿lo recuerdan? Los 7 espíritus de Dios. De esta manera el Señor se dirige también. Los 7 espíritus representaban la plenitud de Dios
y las iglesias también, las 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Por eso las 7 iglesias, número 7, número perfecto de Dios. Entonces las 7 iglesias representan la plenitud de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Y vamos rápidamente al versículo 1. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerden que el ángel es el pastor. De esa manera el Señor está tratando o llamándolo. ¿Por qué? Porque es un mensajero. Ángel quiere decir mensajero. Escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso, es la primera iglesia. El Señor le da mandato expreso a Juan de que escriba a la persona que tiene la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, diciéndole varias cosas importantes. Y dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Esa palabra es para identificar la grandeza del Señor, para que vean que la iglesia existe por Él y para Él. Todas las iglesias establecidas en nombre de Jesucristo son iglesias del reino de los cielos. Toda persona que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha convertido a Jesucristo, toda persona vino no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Cristo Jesús, quien pagó el precio. O sea, todas las almas le pertenecen a Jesucristo. Amén. No al pastor. El pastor es solamente un mensajero, pero le pertenecen a Cristo. Que quede bien claro. Por eso Él se identifica: yo soy el que estoy dando el mensaje, dice Jesucristo. Quiero darles algunos rasgos característicos. La ciudad de Éfeso era la más importante de la provincia de los romanos en aquel entonces. Y también en el mundo pagano tenía muchas cosas que le daban su importancia. Esa ciudad era llamada guardiana del templo. Un templo dedicado a la diosa Artemisa. En el latín es la diosa Diana. En el año 52 de nuestra era, 52 después de Cristo, que el cristianismo penetró en la ciudad, en Éfeso, estamos hablando de Éfeso, por el ministerio de Priscila y de Aquila, siendo Pablo el fundador de aquella iglesia, para que vayamos ubicando. Importante por muchas cosas. Vamos al versículo 2 y vamos a ver el mensaje a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Siempre el Señor va a empezar hablando de lo bueno para después hablar del juicio. Siempre va a mencionar de las iglesias las cosas buenas y bajo los principios que se establecieron. Y aquí en este caso dice buenas obras, trabajo arduo y paciencia. Entonces, esta iglesia tenía muchas cualidades. Pero en la segunda parte de este versículo 2, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que, por lo que estamos leyendo, tenía grandes cualidades. Ellos no venían a sentarse a las sillas nada más. Ellos se fijaban de todas las necesidades que habían. Ellos no nada más venían a la iglesia, también hacían buenas obras allá afuera. Visitaban tal vez a las viudas, a los enfermos, a los pobres, le daban de provisiones, qué sé yo. Tenían cosas buenas. Alguien dice, a esta iglesia lo que había que hacer es darle un certificado o un diploma de honor. Sí, entonces evidentemente la iglesia
incluidos pastores y ancianos, habían sufrido a causa de gente que solo tenían apariencia de piedad. Eso era un problema, el sufrimiento por causa de las personas, pero negaban la eficacia de la misma. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3, 1 al 5, es decir, eran falsos obreros y ellos padecieron, tanto el pastor como la iglesia, de gente que llegaba solamente a servirse, que llegaban a manipular y a jugar con los sentimientos, a emocionar, pero sin bases sólidas. En otras palabras, eran defraudadores. Y cuando tú le das la confianza a una persona y te apoyas en esa persona y tú tratas de que todo esté bien en esa relación entre tú y esa persona, y de repente descubres que no hay tal sentimiento de parte, no hay tal correspondencia de parte de esa persona, te decepcionas. Y ahí viene el problema que le pasaba a esta iglesia. El apóstol Pablo advirtió esto cuando se despidió definitivamente de Éfeso en su camino hacia Jerusalén, según Hechos capítulo 20, capítulo 21, advirtió lo siguiente y dijo así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, miren, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 29 al 30. Este es el asunto que estaba padeciendo Éfeso. ¿Por qué? Porque como que les gustaba cierta emoción y sin darse cuenta del arduo trabajo que el apóstol Pablo tuvo estableciendo esa iglesia, sin darse cuenta el pastor también de qué clase de personas estaba permitiendo, la iglesia cayó en esta trampa. El problema de la gente en las iglesias es que a veces no le creen al pastor de que está enfrente, a veces no tienen memoria de las cosas que han pasado, del arduo trabajo, de los compromisos y hasta esfuerzos. Yo quisiera eliminar de mi vocablo la palabra sacrificio, porque eso lo hizo Jesucristo. Sin embargo, ha habido una dedicación fuerte para que alguien venga de repente y emociona a la gente y tú digas qué bonito y te hagas aliado de esa persona, y luego personas dentro de las iglesias sean aliados de esas personas maleantes que son asaltantes en los púlpitos. Yo tengo cuidado de muchas cosas, creo en el mover del Señor de estos tiempos, creo en los ministerios que Dios ha dado para la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado, porque después de padecer también nosotros y pasar cosas, y donde también la gente inocente va y se pega a aquellas personas y son defraudados. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. No todos son malos, pero no todos son buenos. Hay que, por eso enseña la palabra a orar, a ayunar, para tener el discernimiento de la palabra. ¿Correcto? Entonces, después de esto que dije, y cuando descubren, ¿cómo se sintieron? Se sintieron lógicamente defraudados y traicionados cuando se dieron cuenta de que eran falsos hermanos. ¿Cómo te sentirías tú después de descubrir todo esto? El fraude, la falsedad, la hipocresía, buscando solamente sus beneficios personales. Ahí no hay amor, ahí hay intereses. Versículo 4.
Ahí viene el pero. Todo lo demás estuvo excelente, ¿no? Pero aquí está la cosa. Ahí está lo duro. Pero tengo contra ti, y esta es la palabra, que has dejado tu primer amor. El primer amor es el gran mandamiento, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer amor al que se referían. ¿Por qué? Porque después del fraude, después del desengaño, después del revés, la iglesia se metió en una indiferencia, en una falta de amor. Ya no tenían fe. Ya sus ánimos, vean de dónde venimos. Viene diciendo tu arduo trabajo. Ya no se daba el arduo trabajo. Su dedicación ya no se daba. Todo lo que atrás venía diciendo ya en este momento no se estaba dando. Precisamente porque les pegó tanto. Y cuando tú eres defraudado, defraudada, cuando recibes un desengaño y un revés en la vida, entonces, ¿cómo queda tu ánimo? Y esto es peligrosísimo, porque aquí es donde se pierde el primer amor. Aquellas personas que venían con alegría, con gozo, que daban, aquellas personas que estaban metidas continuamente con Dios. El problema, ¿sabes qué? Que esto lo llevan o lo extrapolan al plano de la iglesia y de Dios. Otros se los hizo y se desquitan con Dios y con la iglesia. Con Dios porque ya dejan de creerle a Dios y de buscarlo, y con la iglesia porque dejan de colaborar, contribuir y apoyar. ¿Alguien está aquí? ¿O quedaron en Éfeso? Entonces, para que vayamos viendo y ubicando. Cuando se ven traicionados por ciertos llamados hermanos, especialmente si esos hermanos se supone que son siervos de Dios, ante el dolor que es inevitable y lógico, solo existen dos caminos. Aquí está lo duro. Uno es el correcto: perdonar y bendecir al adversario, y el apoyarse en el Señor y en su gracia a pesar del dolor. Ese es el primer camino y el correcto. El segundo, amargarse. Las consecuencias de esto último es siempre la pérdida del primer amor. Eso es. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias amargados, porque alguna vez recibieron un desengaño, un fraude, un golpe de quien nunca imaginaron. Y ese es el problema. Entonces, ¿cuál camino tomas? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Perdonas, bendices al adversario? Eso es lo que menos quisiéramos, pero es la única manera de seguir hacia adelante, porque hay una misión, hay una visión y hay un proyecto que alcanzar. O te amargas, te pones como la tortuga en tu caparazón, y la consecuencia es la pérdida del amor. Ahora, ¿quiénes son estos falsos hermanos? Estos falsos hermanos, los que se engañan a sí mismos creyendo que son de Cristo, pero no lo son. Otro, los que saben que no lo son, pero por alguna razón interesada quieren estar en la iglesia. Son dos tipos, ¿no? Uno, el que se engaña. Otro, el que está consciente que no es de ahí. Pero tiene un interés. Quizá algunos porque algunas iglesias le dan su sostenimiento, o algún varón porque llega por una muchacha. Yo no sé cuántas cosas se pueden dar. Otro aspecto, los que son en realidad agentes infiltrados que tienen órdenes de sus superiores para hacerse pasar por cristianos y desde dentro buscar el destruir las iglesias. Hay mucha gente infiltrada, agentes del diablo. Yo recuerdo que allá por 2000,
2003, 2004, hubo una influencia maligna donde los jóvenes eran los que más abrazaron las corrientes como darquetos, emos y demás. Y había una influencia satánica y se infiltraban dentro de las iglesias. No fuimos la excepción. Y había un grupo organizado aquí en Macuspana, la cabecera municipal. Yo recuerdo que en esa ocasión hubo un evento en el Parque Central de Cárdenas y me invitaron a predicar. Y llegó un grupo de gente, agentes del enemigo. Y cuando yo pasaba para subir a la plataforma, maldiciones echaron. Los identifiqué. De todas maneras, el Evangelio de Cristo se predicó ese día. Pero empezaron a suceder cosas raras dentro de las iglesias. Precisamente porque hay gente que directamente están infiltradas y traen línea directa de satanistas, de brujos, de hechiceros, para opacar a las iglesias. Entonces, mucho cuidado, porque hay gente que viene precisamente y se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por buena gente, y estos son infiltrados del diablo para destruir las iglesias, y principalmente le tiran a la cabeza a los pastores, a las pastoras, a la familia pastoral, luego a los líderes, y ahí se va en cascada. Por eso debemos ser una iglesia de oración, de ayuno, de santidad, de comunión, y estar siempre a las vivas. ¿Ok? Entonces, 3 tipos de personas, y los 3 son malos. ¿Ok? Se llega al servir al Señor, pero sin el espíritu debido. Ese es cuando ya se entró a la amargura. De esta manera, a la postre, estas obras son correctas en su forma, pero muertas en sí mismas. Cuando después de estar en amargura, podrás hacer el trabajo, pero si no lo haces con amor no tiene sentido. Lo haces porque lo sabes hacer, pero no hay amor. Son obras muertas. No tiene sentido porque no estás conectado, no estás dándolo con calidad para quien es. ¿Pero qué? La amargura, el rencor, el resentimiento. Has retirado tu trabajo, has retirado tu ayuda y tu apoyo económico a la iglesia. Estás en un plan, y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. A causa de la pérdida de la confianza, uno se vuelve hipercrítico. Diríamos un criticón. Todo lo critica, todo lo juzga, nada le embona, nada le cae. Este es el espíritu de constante censura, completamente censura hacia todo. Todo lo que hace las personas lo hacen mal según él, según ella, cuando están en este ambiente de amargura. Nunca nada es suficiente, nada es bueno para ellos cuando están en este plan de amargura. No sé si alguien está escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 5. Dice la palabra, aquí viene: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta palabra es tremenda, si no te hubieras arrepentido. Recuerda de dónde, cuándo se murió tu primer amor, cuándo decidiste no llegar más, cuándo tomaste la decisión de no apoyar más. Recuerda de dónde y en dónde caíste. Pero dice el Señor, arrepiéntete. Ese arrepentimiento conlleva decisión, porque hay una consecuencia. Si no, dice pronto, y pronto es después de este mensaje, después de esta enseñanza, vendré a ti, y ¿qué va a suceder? Y quitaré tu candelero de su lugar. No sé qué sería vivir sin la presencia de Dios.
Ese candelero representa la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, si no te hubieras arrepentido. Y también insta a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Aquellas que hacías cuando llegaste con entusiasmo, con gozo, con alegría, que tú eras una persona feliz, que toda la palabra que se daba aquí caía como agua en tierra seca y te llenaba. Y nadie te paraba en la vida de servicio, de amor, de cariño. Las reuniones eran nutridas porque tú estabas ahí. Y eras sincero, eras sincera. Hasta cierto punto con inocencia. Pero no estamos aquí para que te quedes clavado en el fraude, en el error, en el problema de otros. Que no sigas amargado o amargada, sino que empieces después de un arrepentimiento, porque sin darte cuenta eso te llevó a cometer pecado, a estar en pecado. El estar indiferentes y en amargura es un pecado también, porque sin darte cuenta te estás desquitando con la iglesia y con Dios, que no tienen nada que ver en este asunto. Arrepiéntete y empieza nuevamente a involucrarte. Haz tus primeras obras. Amén. Recordando de dónde, cuándo fue, qué sucedió, qué motivó, qué viento sopló y apagó tu lámpara, cuándo se contaminó tu aceite y no más pudiste brillar. Y el Señor manda al responsable nuevamente de la iglesia que vuelva al inicio de todo. Volvemos. Por eso dice la Biblia: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella. Muy bien, entonces el lugar es en su propio corazón. Allí es donde surge la amargura y allí es donde también viene la sanidad, que es muy necesaria. ¿Cuál es el área con que vas a trabajar tu propio corazón? Tú decides si vas a seguir amargado o empiezas a sanar tu corazón de acuerdo a un arrepentimiento. Entonces, para ello deberás arrepentirte, es decir, cambiar de manera de pensar y pensar como Dios piensa. Cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vas a decidir? Éfeso representa un tiempo. Éfeso representa una situación. Y tal vez, aunque los tiempos han avanzado, pero aquí hayan personas que están todavía en la iglesia de Éfeso y necesitas un arrepentimiento. Pero le da un plazo el Señor. Entonces, una vez que se cumple el plazo, si no has cambiado, el Señor promete que quitará el candelero o candelabro de su lugar. ¿Cómo ves? ¿Alguien está dispuesto a vivir sin la presencia de Dios en su vida? Pregunto. ¿Sabes lo que representa eso? Significa la muerte. Mejor arrepentidos y humillados delante de Dios. ¿Cómo ves? Entonces no representa esto más que la presencia del Espíritu Santo en dicha iglesia, y que tal iglesia deja automáticamente de ser de Cristo si se quita el candelero. ¿Ves las consecuencias finales? En el momento en que se quite ese candelero, deja de ser de Cristo. Yo no sé, yo le digo al Señor: esta iglesia la plantó tu mano, esta iglesia te pertenece, yo nada más soy el mensajero, pero tú eres, cuida esta iglesia, bendice esta iglesia, prospera esta iglesia, ven Señor y manifiéstate a la iglesia, habla a la iglesia, salva a la iglesia, y que se sumen más los que han de ser salvos, y que no se quite el candelero. ¿Alguien quiere que se quite el candelero de su vida, de su familia, de sus hijos, de la iglesia, de su sociedad? Vamos pues a obedecer al Señor arrepentidos, humillados delante del Señor, haciendo las primeras obras, como la palabra de Dios dice. Entonces, como ya venimos diciendo, todo esto se trataba de falsos cristianos que llegarían a ser los gnósticos. ¿Recuerdan aquella secta fuerte en la época de los apóstoles? Los cuales pretendían establecer una división del pueblo de Dios. ¿Cómo son tremendos, no? Tratar de dividir. Quiero
darte alguna definición acerca de los gnósticos. Los que son, déjenme usar esto tantito. Los que sostenían esta doctrina mantenían o decían o enseñaban que el cuerpo era físico y por lo tanto malo, que solo lo que hacía el espíritu era importante. Por tanto, se sentían libres de pecar sin miramiento de ninguna clase en relaciones sexuales, comer lo ofrecido a ídolos y hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Total, el cuerpo es físico y puede vivir como quiera y el día que se muera ahí termina todo, solamente el espíritu es santo y le pertenece a Dios. Eso era en términos generales lo que los gnósticos enseñaban y se infiltraban en las iglesias enseñando esto. ¿Alguna vez ha escuchado usted algo parecido? ¿Conoce a alguna persona que vive así y enseña así? Dios nos ayude, porque esto se infiltra, porque todo lo que le agrada a la carne, esto gusta y esto quisieran escuchar, pero Dios es santo y necesitamos vivir en santidad. Entonces, así estos creían con la suficiencia, y se creían con la suficiencia licencia para pecar, porque el cuerpo es el que se contamina y el espíritu ese no tiene ningún problema. Entonces, mucho cuidado. Versículo 7. Nuevamente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oigan bien, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Comer del fruto que te va a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces este mensaje de ahorita, de la iglesia de Éfeso, es para todos los creyentes individuales. ¿Alguien dice es para mí? Para todos individualmente, así como a los de Éfeso es para nosotros, para el resto de la iglesia universal del Señor. Y esta palabra, el que venciere, se refiere al cristiano fiel y verdadero, aquel que ha decidido seguir a Cristo, aquel que no voltea hacia el mundo, aquel que no está añorando el pasado, porque hay gente que dice, no me provoques, porque tú no conoces de dónde vengo, no estás convertido, no estás convertida. Ah, pero si yo en mis tiempos era acá y allá. No estás arrepentido, no estás convertido, no estás convertida. No, pero si vieran cómo yo bailaba y hacía y cómo me seguían los muchachos. Estás añorando, estás mirando como el pueblo de Israel hacia Egipto y buscando los ajos y la cebolla. No estás convertido, no estás arrepentido. Si todavía andan viviendo bajo secretos, es que el secreto para esto es esto. El secreto es brujería. La sangre de Cristo tiene todo poder para limpiarnos. Amén. Entonces, esto de el que venciere es que hay que ser fiel hasta la muerte. O sea, hasta las últimas consecuencias. Y si la última consecuencia sería morir como mártir por causa del Evangelio, sé fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo vas a ser fiel hasta la muerte si ya te andas dejando de tu esposa? ¿Cómo vas a ser fiel hasta la muerte si te andas regresando del camino del Señor nada más porque no te saludó fulanito de tal? Nada más porque no hicieron lo que tú decías, te sientes defraudado y ya no cuento yo en la iglesia, hace lo que quieren acá y allá. ¿Cómo vas a ser fiel hasta la muerte si lo poco no puedes ser fiel? Esto es para palabras mayores, para gente mayor. Esta palabra es para los que van a heredar las mansiones celestiales. ¿Hay gente aquí? En versículos 8 al 11. Y aquí es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya pasamos de Éfeso a Esmirna. Esmirna en griego significa mirra. La mirra es símbolo de sufrimiento y muerte.
La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada. Vean Éxodo 30, 23 al 33. Y además fue profético el acto de entrega de la mirra de los reyes del oriente al recién nacido Jesús. Era algo profético. Ya hablaba de su sufrimiento que iba a tener. La mirra declaraba que Jesús era el siervo sufriente. Eso se representaba la mirra. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. De nuevo hay un destinatario. ¿Quién es el destinatario? El responsable o los responsables de la iglesia de Esmirna. Quiero decirles que toda iglesia no camina sola con el pastor. Hay líderes. En algunos lugares le llaman diáconos, consejeros en otros lugares, líderes cercanos. Yo no sé, pero hay líderes. Entonces este mensaje es para los pastores y los líderes de la iglesia. Esta vez, esta iglesia que estaba situada en la ciudad de Esmirna recibe una palabra: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Quién lo está diciendo? Obviamente Jesucristo. Cristo se presenta a sí mismo con el título que le caracteriza: el primero y el último, el alfa y la omega. En él se completa todo y todo se cumple. Se añadía a esto el que al profesar la fe cristiana eran despedidos también. Terrible. La gente que aceptaba a Cristo los sacaban de su trabajo. A partir de ahí iniciaba una persecución ardua sobre ellos. Los perseguían y con violencia los golpeaban. Llegaban a las iglesias por causa del evangelio. A veces golpeados, sin trabajo, había que darles el apoyo, la comida. Se tenían que cambiar de sus casas a otro lugar para obtener cierta seguridad, imagínense. Y estos eran atribulados. A veces las tribulaciones nos ayudan en nuestra consagración a Cristo. Mientras estamos bien no pasa nada. Pero cuando te empieza a doler el cuerpo, cuando empiezas a tener problemas contigo, con un familiar, qué sé yo, cuando se acaba el trabajo, se acaba la abundancia, entonces empiezas a sentir el quebranto y es cuando regresas a Dios en muchas ocasiones. Entonces la tribulación nos ayuda a nuestra consagración. Versículo 9 en su segunda parte dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Cómo ves? Gente que se decía y no lo son. Los de Esmirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de los falsos creyentes. Gente que se decía ser creyente, eran falsos. Hombres y mujeres de Dios solo eran de nombre, siervos de Dios, pero de nombre realmente no tenían nada. Pero en realidad eran servidores de sí mismos y por tanto miembros de las sinagogas de Satanás. Los involucrados en esta carta eran judíos solo de nombre, posiblemente eran judaizantes. ¿Cómo hasta nuestros días ha llegado esto? Los judaizantes no son ni siquiera judíos, nada más que empezaron a creer en el Antiguo Testamento, la antigua ley, y algunos hasta se cambian de nombre o los cambian de nombre. Ya no se llaman con el nombre con que originalmente fueron registrados, asentados en el registro civil, sino ya les han cambiado el nombre y los hacen regresar
a los rudimentos antiguos, a la ley antigua, invalidando la obra de Cristo Jesús. Pues esto estaban haciendo ya. Hoy está resurgiendo esto, tristemente. Y les voy a decir, nosotros pastoreamos en México hace muchos años. Y hace poco nos visitaba una familia. Aquí vino a la iglesia y estuvieron allá con nosotros y nos empezaron a mencionar que por lo menos 4 familias se volvieron judaizantes. Hicieron su vida diferente por las comidas, por las costumbres, por el tipo de reunión, por el tipo de enseñanza. Lo triste de esta historia es que varios de ellos ya murieron, de estas familias. Hace poquito, la hermana de uno de ellos, de los que vinieron aquí, hacía 4 o 5 días que la habían sepultado. Murió de enfermedad, de diabetes. Pero ya ellos ya no pueden clamar o reclamar en el poder de Cristo, en su obra milagrosa, porque ya ahora han tomado otras ideas. Entonces está resurgiendo, mucho cuidado. Sus enseñanzas están basadas en parte de la ley y en parte de la gracia. Una salvación parcialmente por gracia y parcialmente por las obras, cuando Cristo Jesús dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces el apóstol Pablo reprende esa doctrina llamada a las enseñanzas diferentes, y al que lo predica también le llama anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Si alguien viniera predicando un evangelio diferente, se ha llamado anatema. Anatema es su significado es maldito. Imagínense. Entonces Esmirna había gustado de la persecución, tanto de los de afuera, pero mire bien, como de los de adentro. Gente fraudulentas, engañadores y que andaban denunciando a los propios cristianos. Versículo 10. Aquí viene la palabra del Señor. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero aquí sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos 10 días citados no se refieren literalmente a 10 días de 24 horas. Simplemente les dice que el sufrimiento va a tener un límite de tiempo. 10 días hay un límite, hay un inicio y hay un final. Puede también tipificar las 10 grandes persecuciones que fueron llevadas a cabo por el Imperio Romano. 10 veces persiguió Roma de manera cruenta, sangrienta, atropellante a la iglesia del Señor. La 10ª persecución la hizo Diocleciano, un emperador romano, y fue la más cruel y dura de los 10 años, donde descuartizaban, desmembraban a los cristianos, les robaban sus hijos y frente a ellos los mataban. Era la furia del diablo sobre la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Señor con esta iglesia? El Señor les insta a no temer el padecimiento, no teman el padecimiento, y de ser fieles hasta el extremo de morir, porque iban a recibir la corona de la vida. No es que tengamos a fuerza que padecer, pero si nos tocara padecer por causa del cristianismo, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, porque aquí quizás vas a perder tu vida, pero ya tendrás la corona de la vida. Bendito es el Señor. Quizá algunos no están padeciendo a que les quiten la vida, pero tal vez tu familiar ya te niega. Tú no eres más mi hijo, tú no eres más mi hija, porque te cambiaste de religión. Como si la religión nos salvara, como si la religión nos garantizara algo. Yo he visto padres que han maldecido a sus hijos y le dicen:
desde ahorita no tienes herencia conmigo, como si esta herencia fuera eterna. La herencia que el Señor nos da es eterna, bendito es el Señor. Yo vi y oí a una mujer decirle a su hijo: prefiero verte muerto antes que continúes allá en aquella iglesia con los aleluyas, con los evangélicos. Y un 25 de diciembre, el muchacho se dio la borrachera de su vida el 24, y el 25 de diciembre se pegó un escopetazo que se degolló casi. Y ahí murió. Y su mamá se jalaba de los pelos, gritaba, desesperada por algo que ella misma había provocado. ¿Cuántas personas, cuántos padres, cuántas madres, cuánta gente han sido de esta calidad diciendo: no quiero nada contigo porque tú eres evangélico? ¿A cuántas personas les ha pasado? ¿Cuántos amigos y amigas, así entre comillas, se te voltearon cuando empezaste a buscar al Señor? Porque ese es el mismo espíritu que prevalece. Entonces el Señor nos insta a no temer, aunque tengamos que ofrendar la vida. Versículo 11. Aquí nuevamente: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito el Señor. Qué bueno, ¿verdad? El que venciere. Porque hay dos tipos de muerte, ¿sí? La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física tiene que ver con el desgaste del cuerpo, deterioro hasta morir. Pero si tú fuiste fiel al Señor, la recompensa está con Cristo en la eternidad. Pero qué triste es morir dos veces: morir espiritualmente, morir físicamente. Entonces, el día que Cristo venga por su iglesia, no escucharás la trompeta, y ahí seguirás en la tumba y en otro lugar hasta el día al juicio del gran trono blanco, que es una enseñanza que en su momento llegará. No nos importe tener que afrontar la muerte física por Cristo. Aún en estos días hay muchos mártires. Nos llegan noticias del Medio Oriente y de otros lugares donde literalmente ser cristiano es poner la cabeza en la guillotina ya. Aquí cerquitas, Chiapas, que es vecino del estado de Tabasco, donde estamos en un país disque libre y soberano, donde estamos en un lugar donde hay libertad de culto. Pero pues no, los hermanos chiapanecos por años han sufrido, los han desterrado, los han golpeado, han matado a muchos cristianos por causa del evangelio. Y hoy en día hay un grupo de personas que fueron sacados de sus lugares y ellas están viviendo en casitas improvisadas a la intemperie, pasando frío, lluvia. Y todavía el gobierno no puede arreglarse con esos adversarios para hacerlos volver a su lugar. Perdieron sus tierras, perdieron sus casas, perdieron algunos a su familia. Aquí cerquitas, a unos cuantos kilómetros de aquí. Es lo que está pasando por causa del evangelio. Entonces actualmente todavía hay gente que sufre por causa del evangelio persecución. Versículos del 12 al 17. Ahora es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y esto se pone interesante. Pérgamo estaba situada a 70 kilómetros de Esmirna, 70 kilómetros. Para nosotros no es mucho porque en carro, cuestión de una media hora, pero en aquellos tiempos 70 kilómetros era caminar todo un día. Era una ciudad próspera y grande. A principios del siglo III antes de Cristo, tenía una gran biblioteca. 300 años antes de Cristo había una biblioteca grande con unos 200.000 pergaminos. ¿Te das cuenta cuántos eran esos? 200.000 pergaminos custodiaba esa biblioteca. O sea que estaba llena de conocimiento, de historia y muchas cosas ahí, lo cual podía competir con el de Alejandría, que era muy famoso en aquel tiempo, ¿no?
Allí se fundó la industria del pergamino, que vino a sustituirla al papiro. Los pergaminos, el papiro lo sacaban de la corteza de los árboles, especialmente llamado papiro. De ahí sobre esas cortezas escribían, pero luego hicieron el pergamino, le metieron un proceso y sacaron el pergamino. De ahí entonces del pergamino viene el nombre de Pérgamo. Es el pergamino, el trabajo que hacían allá dio el nombre a la iglesia de Pérgamo, para que veas lo importante, los niveles en aquellos entonces en que se movía esta iglesia. No obstante, Pérgamo era un centro de idolatría. Siempre que miran a la ciencia y a otras cosas y no miran a Dios, viene la idolatría y paganismo. Entre otros, tenía un templo dedicado a Zeus. Y le decían Zeus el Salvador. Otro dedicado a Esculapio, el dios de la medicina. Noten bien esto que les voy a decir. Este dios de la medicina tenía una insignia que era una serpiente enroscándose en un palo. Todavía se usa esta figura como emblema de la formación de nuestros días. La medicina es una bendición, el desarrollo que hay en la medicina. Los que van a estudiar para médicos, no los desanimo. Soy padre de un médico y aquí hay varios que están estudiando medicina y otros que van a estudiar. No se desanimen, solamente que no usen ese símbolo. Cuando se anuncien, mejor anúnciense como médico nada más, hijos de Dios y siervos de Dios. Porque vean de dónde viene esto. ¿De dónde viene? De la idolatría y del paganismo. Entonces, eso sucedió en Pérgamo. Mucha idolatría y tenían el Dios de la medicina. Alguien predicaba aquí, yo por eso no tomo ninguna medicina, porque esto, y bueno, cada quien, ¿verdad? Yo digo, la medicina y la ciencia médica es una bendición. Decía el hoy extinto predicador Gigi Ávila, la medicina es para el que no tiene fe. Bueno, ahí lo dejamos porque fue una autoridad. Gigi Ávila lo sigue haciendo todavía en el evangelio, en el evangelismo y en sanidad y milagros. Pérgamo fue la primera ciudad que erigió un templo a un emperador, a Augusto. Fue allá en el año 29 antes de Cristo que erigió un templo. Llevaron al emperador a nivel de Dios. ¿Cómo ven? La blasfemia que había en aquel lugar. Después ya erigieron otros templos a Roma y a los emperadores de aquellos tiempos, a Trajano, a Severo. También allí se veneraba a la diosa Venus. ¿Recuerdan la diosa de la fertilidad? También ahí. El mismo Señor dijo que ahí estaba el trono de Satanás. El Señor dijo, es el trono de Satanás. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién recuerdan la espada aguda de 2 filos que salía de su boca? La espada de guerra con la que el Señor hablaba y guerreaba. Cristo se presenta a sí mismo como el que tiene el poder para destruir a sus enemigos. Esa espada de 2 filos se utiliza en su venida, Apocalipsis 19, 15 20, al 21. Ahí habla de esa espada que lo matará con el espíritu de su boca, con la espada de 2 filos. Entonces se refiere a la palabra y está identificándose, el que tiene la espada de 2 filos. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Hay algo que el Señor no conozca? ¿Hay algo que se le escape al Señor de nuestras vidas? Todo lo sabe bien. Y yo conozco dónde moras y dónde está el trono de Satanás también.
El Señor es perfectamente consciente de la realidad en la cual su iglesia está. Él sabe en qué lugar estamos situados todos nosotros. En la ciudad que albergaba el mismo trono de Satanás, al diablo. Terrible, ¿no? Todo lo que... Y no está hablando a la gente de afuera, está hablando a la gente dentro de las iglesias. En otras palabras, te está hablando a ti y me está hablando a mí ahora. Versículo 13, segunda parte. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo bueno. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Retienes mi nombre, mi fe no la has negado, dice el Señor. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue el pastor de la iglesia en tiempo atrás, de esta iglesia, de Pérgamo. Según parece, padeció bajo el dominio del emperador Domiciano también. Poco antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, y fue quemado dentro de un buey de bronce. Ahí lo metieron en un buey de bronce y lo quemaron. Ese fue un tiempo de turbulencia para la iglesia, pero a pesar de todo no negaron la fe ni el nombre de Cristo Jesús. ¿Te has puesto a pensar si llegáramos a esos tiempos? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo? Dios nos ayude, porque se necesita una decisión firme y verdaderamente poderosa para poder nosotros soportar, avanzar, ir más allá. No es sencillo. Ser cristiano va más allá que reunirse en una iglesia. Ser cristiano va más allá que tener ciertas conveniencias o interés. Voy porque Dios me da. Voy porque Dios es bueno. Voy porque voy a pedirle a Dios. Voy para que se porte bien mis hijos. Voy para que cuide a mis hijos y le dé trabajo a mi familia. Son intereses. Ser cristiano va más allá que esos intereses. Ser cristiano es amar al Señor por encima de todas las cosas, porque Él dio su vida por nosotros y nos ha prometido una vida eterna. Así que esta vida eterna hay que cuidarla a toda costa, ¿ok? Y bueno, dice versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Noten bien, unas pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo ven? La doctrina de Balaam, bajo instrucciones. Balac era un rey que lo llevó para que maldijera al pueblo. Ahorita vamos a ver. Haber enfatizado lo bueno de la iglesia, ahora el Señor reprocha al pastor o a los pastores de las iglesias algunas cosas. No dice que sean pequeñas, sino que son pocas, pero son graves. No hay una lista grande, pocas cosas contra ti, pero son graves. Y la señal del Señor: eran personas que no se querían arrepentir de sus falsas y perjudiciales creencias. Hay gente que no quiere arrepentirse, que no quiere soltar, que no quiere dejar, que no quiere cambiar de vida. Y así siguen. Y esto es un asunto muy serio, más allá de lo que tú pudieras creer. Balaam significa en hebreo dueño del pueblo. Fue un vidente que, usando el nombre de Dios, profetizaba con el fin de sacar provecho material. En nombre de Dios profetizaba para sacar provecho material y económico. Le gustaba esto. ¿Ah? Y él servía los propósitos de Balac, rey de Moab. Este fue Balaam. Indirectamente sedujo a los príncipes de Israel y consecuentemente al pueblo para que la gente pecara contra el Señor. Sabía que mientras estaban en santidad y en obediencia no podía, así que les ponía tropiezos para que pecando ahora sí tenían puertas abiertas. Es un tipo del diablo esto.
Números 25 del 1 al 3 narra esto. Para entender acerca de Balac y Balán, hay que leer desde Números capítulo 22 hasta el 25 para que vean la historia. No hay mucho tiempo de narrar aquí cosas, pero sí es importante que tú leas la Biblia y entiendas por qué menciona a Balaam y a Balac. Quedó establecido en la literatura judía Balaam como el prototipo del que induce al mal. Se hizo como un refrán, un dicho, o quedó establecido como alguien etiquetado, que es el que induce al mal. Entonces tenemos que entender que los que retenían la doctrina de Balaam eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero que seguían el ejemplo de Balaam. O sea, decían, eran de nombre, pero su ejemplo era el de otra persona, su prototipo era otra persona. Inducían al mal con sus palabras y con sus malos ejemplos. ¿Ha usted visto alguna de estas personas? ¿Alguien se le ha acercado a decir no lo hagas, no sigas? ¿Alguien le ha ministrado en el oído alguna palabra? Ahí está el espíritu de Balac y de Balaam. Entonces estaba constituido en una gran piedra de tropiezo a los demás, especialmente a los más jóvenes y débiles en la fe, a los recién convertidos. Se les acercaban y para qué esto, para qué lo otro. Entonces toda persona que está hablando en contra de la obra está hablando bajo el espíritu de Balaam, el que induce al mal, el que aparta del buen camino, el que desvía los pasos de las personas. Tú dices y decides si vas a oír a Balaam para que te adoctrine. ¿Quieres escuchar la doctrina de Balaam? Mejor la de Cristo. Hay que abrir los ojos, porque estos espíritus se mueven precisamente para que no alcances tu salvación. Además, inducían mediante ejemplos o acciones a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy hasta nuestros días llega y ahora se fortalece más ese espíritu de idolatría, de los sacrificios a los muertos. Se está haciendo ya casi obligatorio en las escuelas populares o de gobierno, donde cristianos son víctimas, sus hijos son víctimas del atropello y de la discriminación. Porque si no llevan para el altar de muerto, le bajan punto o lo relegan. Lo triste de esta historia, que si esto que es muy sencillo, no lo puedes cumplir, porque hay gente cristiana que piensan que con escondérselo a su pastor ya no pecaron y mandan al hijo con la ofrenda para el altar de muertos. Hoy se hace un concurso en las escuelas del altar de muertos. Y esto no es nuevo, miren cómo Dios reprueba y condena eso, porque no solamente los inducía a comer lo sacrificado a los ídolos, sino también a cometer fornicación. Mucho cuidado pues con la doctrina de Balaam. En pocas palabras, Balaam quería lo bueno de Dios, pero también quería lo bueno del mundo. Hay gente dentro de las iglesias que están viviendo en esta doctrina. Aquí danzan, se gozan, se alegran, pero también allá hacen lo mismo. Doctrina de Balaam. Esto es la fornicación espiritual también. Esto es la infidelidad espiritual. O somos o no somos. Es por ello que el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo buscar tener comunión con el espíritu mundano. 1 de Juan 2, del 15 al 17, habla claramente de todo esto. Yo no quisiera embotarles más
Vamos nada más revisando estos versículos para ir terminando por hoy. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Los nicolaitas sus obras eran aborrecidas, aborrecibles. La iglesia de Éfeso los aborrecieron, fíjese bien, pero aquí los de Pérgamo abrazaron a los nicolaitas y sus corrientes o doctrinas. Entonces, esta iglesia tenía que ser amonestada. Precisamente, no se sabe exactamente quiénes fueron los nicolaitas, nada, pero se cree que fueron gnósticos. Los gnósticos, ya dijimos cuál era su corriente. Creían que podían usar el cuerpo para cometer actos pecaminosos y con ello no pecaban porque el cuerpo es mortal y el espíritu era lo importante que había que cuidar. ¿Cómo ves? Entonces, se cree que los nicolaitas eran ya un grupo selecto de gnósticos. Pero el problema de Pérgamo es que toleraba la iglesia de Pérgamo a esta doctrina. Ya no se les reprendía, mucho menos se les expulsaba de la iglesia. ¿Ok? Versículo 16, por tanto, aquí viene la palabra, por tanto, arrepiéntete. Y esta palabra es presente para quienes todavía lo pueden o la pueden escuchar, porque después el tiempo se pasa. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, hay una urgencia a la obediencia. Ese arrepentimiento debía plasmarse en obras, no nada más en palabras, en obras. Aquí podemos ver que el celo del Señor que tiene por su iglesia es grande y que de esta manera la quiere limpia, pura y sin mancha ni arruga. Por todo ello debemos manifestar el amor al máximo. Debemos tener también el celo por las cosas de Dios, buscando la limpieza de nuestro espíritu en nosotros mismos y luego buscando la limpieza de los demás. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el versículo 17. Y aquí viene, al que venciere, esta es la palabra preciosa, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Esto se pone interesante. El maná estaba escondido dentro del arca, según Éxodo capítulo 16, versículo 32-34, para recordarle al pueblo que un día Dios los alimentó en el desierto con pan del cielo. Esto representa, el maná representa el alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra. También representa comunión con Dios y su iglesia. El maná como alimento espiritual que Dios va a dar a los que venzan. El alimento espiritual. A los que venzan le va a dar el alimento espiritual. Es la auténtica comunión que nunca iba a poder obtener en la mesa de los ídolos. Con los ídolos no va a haber comunión, pero el que vence, el que busque de Dios, tendrá esa comunión. Pero dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿De qué se trata esto? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí hace alusión a algo. En la antigüedad, los romanos, tal vez lo copiaron de algunos pueblos más antiguos, tenían las costumbres llamadas señal del huésped. Consistía en esto que les voy a decir. Esa señal era una piedrecita blanca, oblonga, más o menos así, arredondada, que servía como de billete.
de identificación personal al ser invitado a un banquete. Miren cómo le hacían. Previamente se habían partido en dos por la mano, a fin de darle una perfecta simetría, que quedara así con ciertas formas para que a la hora de confrontarle ensamblaran. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión y en la otra el nombre del invitado. Al llegar a ese lugar del banquete presentaba su mitad y el delegado del anfitrión juntaba con la otra mitad y ensamblaban. Y si veía que ensamblaban, entonces decía, eres un invitado legítimo, si encajaban a la perfección. Entonces aquí es donde el Señor hace alusión, al que venciere le daré una piedrecita con un nombre nuevo. Ahí le ponían el nombre del invitado y el nombre del anfitrión, pero aquí el Señor a esas bodas que te invita te da un nombre nuevo que nadie puede saber. Ahí iba escrito en la piedra y todo el mundo podía ver, pero el nombre nadie lo puede saber sino el que lo posee, el que lo lleva. Amén. Entonces, vean de dónde saca todo esto. Vamos a dejarle hasta aquí en esta ocasión porque vamos a continuar con la iglesia de Tiatira y lo que sigue. Pero yo lo que sí quiero es que ustedes vayan reflexionando y vayamos pensando cómo está nuestra situación respecto a la vida espiritual. ¿Qué tanto has permitido que Dios obre en tu vida y qué tanto retienes doctrinas ajenas a la palabra del Señor? Yo te invito a que le busques de corazón y que hoy que estamos a tiempo nos arrepintamos de corazón y hayan cambios verdaderos en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Ponte de pie, por favor. Inclina tu rostro y dile, Señor, ayúdame para ser esa persona que tú quieres. Ayúdame para buscarte, Señor, y ser obediente a ti en todo tiempo. Te damos gracias por la palabra, Señor. Palabra que nos exhorta, que nos corrige y que nos motiva, nos insta a seguir adelante. Yo te pido que tú bendigas nuestras vidas y que podamos prepararnos, Señor, para ese día glorioso de tu venida. Fluye en nosotros, Señor, transformándonos, limpiándonos y cambiándonos, amonestándonos y exhortándonos, Señor, a fin de que corrijamos nuestras vidas y podamos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, ser limpios y aceptos delante de tus ojos. Muchas gracias por todo, Dios mío. Pido tu bendición sobre cada vida y persona. Óigame bien, si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón, si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, si alguien todavía vive mundanamente, es tiempo que te arrepientas, es tiempo que te conviertas al Señor. Ahí donde estás, voy a hacer una segunda oración y repite conmigo, diciendo así: Señor Jesucristo, reconozco que he pecado contra ti y de acuerdo a tu palabra no puedo heredar la vida eterna. Por eso hoy me arrepiento de todo pecado. Confieso, Señor, que he pecado contra ti y he ofendido tu santidad. Pero te pido que me perdones y que con la sangre preciosa que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario me laves y me limpies de todo pecado y de toda maldad. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy, Señor, quiero servirte, seguirte y serte fiel, aun si fuera necesario hasta la muerte. Gracias por perdonarme, por darme salvación y vida eterna. Amén. Dios les bendiga.